Tenemos a Jaime Aristi Escudero, economista, y con él vamos a hablar muchísimas cosas. Y yo, para aprovechar el tiempo, ni siquiera voy a dejar que nos salude en el aire. Ya casi ni eres como economista, que Aristi Escudero habla, sino como experto eléctrico. De todo, de todo. Sí, yo revisando siempre reviso y veo todos los temas, lo aborda él y con profundidad y propiedad. Pero a mí me interesa mucho que tú nos expliques el por qué entregar el tan ansiado y cacareado 30% de los fondos de pensiones pudieran desestabilizar la economía. Si es cierto eso, ¿y qué se puede hacer para mejorar el sistema de capitalización individual? Mira, muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Ustedes saben que para mí es una fuente de inspiración y conocimiento el gobierno de la tarde, así que gracias por la invitación. Con relación al tema del 30%, hay que entender quiénes son los que se benefician con el sistema de pensiones que existe hoy día. Son los trabajadores. Hay 720 mil millones de pesos por primera vez que se ha acumulado en un sistema previsional. Antes lo que teníamos era un sistema de reparto que estaba totalmente quebrado y no tenía un solo peso ahí en la caja común en ese entonces. Ahora son cuentas individuales que cuando tú lo sumas, tienes 720 mil millones de pesos. Si no hubiese existido ese sistema y el trabajador hubiese ahorrado por su cuenta y hubiese invertido por su cuenta, ¿cuánto hubiese tenido desde el 2003 al 2019? Si hubiese ahorrado él por su cuenta, hubiese tenido 120 mil millones de pesos, porque no hubiese estado el aporte de los empleadores, ni hubiese estado tampoco el nivel de beneficio que se ha acumulado, que representa el 54% de esos 720 mil millones de pesos. Y hubiese representado eso 5 veces el nivel de rentabilidad que un trabajador por su cuenta hubiese obtenido. Es decir, que el retorno que se obtiene cuando tú le entregas tus fondos a un sistema como el que existe hoy día de capitalización individual manejado por expertos que saben comprar y vender títulos financieros oportunamente, pues le genera un retorno muy elevado. De tal manera que el trabajador es el que más se ha beneficiado. Ahora bien, ¿qué sucedería si se entrega el 30%? Tú sabes que la pensión está en función de lo que tú ahorras. Si tú reduces ese monto, le sacas 10, 20, 30%, el nivel de pensión que tú vas a recibir es menor. Es decir, que el más perjudicado sería el trabajador. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, también tendría repercusiones importantes, porque eso significaría inyectar pesos, a diferencia de lo que sucedió en Chile, que fue que trajeron dólares porque el 46% de las inversiones que tenían las AFP de los fondos de los trabajadores lo tenían en el extranjero. En este caso, habría que liquidar títulos. Y ese proceso de liquidación implicaría ya sea un aumento de la inflación, ya sea un aumento de la tasa de interés, ya sea un aumento del tipo de cambio, es decir, depreciación del peso, y además desaparición de financiamiento a largo plazo. Cuando usted, bueno, no tú, pero quizás Surún, que somos los viejitos aquí, que cuando conseguimos nuestro primer financiamiento, lo conseguimos 10 años como mucho, pero, óyeme bien, ahora ustedes los jóvenes, cuando consiguen un financiamiento lo consiguen a 20 años, hasta 30 años pueden conseguir, y eso es porque la contraparte de eso es el financiamiento previsional, que es de largo plazo. Eso también desaparecería. Y desaparecería un elemento clave, que es el apoyo que le dan esos fondos a el proceso de estabilización macroeconómica que se hace a través del Banco Central y a través del Ministerio de Hacienda. De tal manera que hay definitivamente todo un impacto negativo que tenemos que tomarlo muy en cuenta por el hecho de que cuando tú analizas lo que ha sucedido del 2003 al 2019 con el crecimiento de la economía, el 22% de ese crecimiento lo explican los fondos previsionales. Es decir, la economía ha crecido en promedio 5% anual, y de esos 5, 1.1 lo explican los fondos previsionales, es decir, el 22%. De tal manera que definitivamente la entrega del 30% repercutiría negativamente sobre los trabajadores y sobre la macroeconomía. Sí. Mira, la opinión pública quiere saber, siempre nos preguntamos todos, ¿en qué están invertidos esos fondos de pensiones? Porque muchos entendemos que han sido invertidos en préstamos al gobierno, otros en inversiones privadas. En materia porcentual, ¿tú podrías explicar, detallar a dónde están esos fondos invertidos? La mayor parte está en Hacienda y en el Banco Central. ¿Qué porcentaje? 80%. Y a partir de ahí, entonces tú tienes, porque cuando en lo que el sistema madura, porque fíjate cómo es, comienza el sistema, comienza a registrarse ahorro, pero tú no tienes al mismo tiempo
dónde colocar esas inversiones que no sean seguras 100%. Entonces, tú lo colocas por lo general en el gobierno. En la medida que va madurando el sistema, van apareciendo nuevos emisores de deuda. Y ahí apareció el sector eléctrico, los generadores, ahí apareció también ya algunos vinculados con el sector construcción, también que apareció el sector hotelero y así sucesivamente. Y esos ya han ido emitiendo títulos y entonces esos títulos son adquiridos por las AFP. En la medida que va madurando el sistema, después va a abrirse la oportunidad de que se inviertan en el extranjero. Y entonces esa será la nueva generación de inversiones, así que habrá cada vez más una diversificación. Ahora, que el hecho de que lo tenga el gobierno o el Banco Central no es negativo. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha podido utilizar esos recursos para cambiar el perfil de los certificados y convertir certificados que eran de muy corto plazo en unos certificados de más largo plazo. Igualmente el gobierno, certificados que eran únicamente o títulos que eran a 5 años como mucho, ahora puede emitir a 20 años, puede emitir a 30 años. Y eso ayuda a que tú puedas entonces manejar mejor lo que es la deuda pública. Así que eso es algo muy positivo para el país, porque sea que lo adquieran las AFP o sea que lo adquieran otros agentes, esos títulos se iban a colocar como quieran. Jaime, lo que pasa es que como son de largo plazo, le ayuda al gobierno. Jaime, ya tú, por tu dimensión, la dimensión que has alcanzado, eres una especie de asesor económico de Estado. O sea, tú eres una persona que cualquier presidente quisiera tenerte a su lado para que tú le hagas recomendaciones. Ahora se está hablando de una reforma fiscal, que algunos dicen pacto fiscal, reforma fiscal, aumento tributario, expansión de la base, etcétera. Nadie discute que hay una necesidad de eso, porque hay déficit fiscal, el país no aguanta ya tanto endeudamiento. Si tú fueras ahora mismo consultado, ¿de dónde tú sacarías nuevos ingresos? ¿Qué impuestos? ¿Qué sitio tú tocarías? ¿Qué tributo tú aumentarías? ¿Si ampliarías la base? ¿Qué tú recomendarías en este momento? No, lo primero es preguntarse si este es el momento de hacer ese paquetazo tributario, de implementarlo, ejecutarlo. No, pero reforma. No, porque es un paquetazo. Esto es un paquetazo, porque esto implica ampliación de base, implica aumento de tasa. Por ejemplo, hay un aumento de la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta a personas físicas de 25% a 35%. Pero el país, perdón, Jaime, antes que tú sigas, ¿el país podría posponer eso? Sí, claro. Claro que sí, lo puede hacer. Lo puede hacer porque, en primer lugar, y ese fue un error del gobierno y se les dijo en campaña, que ellos decían que iban a reducir en 129 mil millones de pesos el nivel de gasto vinculado con gasto superfluo y corrupción, y no lo han podido hacer. Lo que ha reducido es el gasto de inversión. La inversión pública este año va a ser una de las más bajas en los últimos 60 años, menos de un 1.2% de Producto Interno Bruto. Entonces, fíjate, el doctor Balaguer, tu líder, ese era realmente alguien que te metía 8% del PIB en inversión pública. No le vamos a pedir que sea como el doctor Balaguer, porque eso ya es fuera de serie, pero 3 a 4% del PIB es lo que necesita la economía dominicana. Y lamentablemente ellos van a quedarse muy, pero muy bajos. Entonces, Jaime, porque esa estructura de que los ingresos fiscales, el 100% se dedica a gastos corrientes, no viene de ahora, eso viene de una tendencia. No, desde los 90. Que solamente para inversión se buscan préstamos. Claro, mira, desde los 90, que Balaguer lo tenía en 50-50, 50 gastos de capital, 50 gastos de corriente, fue cambiando. Ya en el primer gobierno de Leonel Fernández ya lo colocó 70-30, 75-25, y luego ya fue cambiando, pero está en 92, 93%, 7%. Entonces, ellos se le ha ido la mano con esta reducción de la inversión pública. Entonces, con relación al tema de si este es el momento, yo no creo que sea el momento, porque es que la economía internacional ya ha ido creando condiciones que no son muy positivas en términos del choque que tenemos por el lado de inflación importada. Independientemente de lo que se ha dado a conocer o no se haya dado a conocer, y tomando en cuenta la condición actual, ciertamente usted dice, no hay condiciones para una reforma fiscal en este momento, lo que plantean los empresarios. Ahora, el técnico, ¿qué alternativas usted ubica para que tengamos un manejo presupuestario equilibrado y tomando en cuenta las demandas sociales que hay en la República Dominicana? Porque es difícil reducir el gasto y la gente que ha estado en el gobierno sabe que es difícil reducir el gasto. Entonces, ¿qué alternativas
diferentes a una reforma fiscal usted identifica, por lo menos en esta coyuntura? Mira, eso es una excelente pregunta. Yo creo que el gobierno debería tratar de reducir gastos que se puedan identificar como gastos superfluos, primer elemento. Segundo elemento, con relación a ingresos, tiene que enfocarse en reducir la evasión impositiva. Yo creo que el sistema tributario da para muchísimo más sin tocar ninguna tasa ni ampliación de base. Por ejemplo, con relación al ITEVIS, hay más del 50% de evasión, así como también del impuesto sobre la renta, personas jurídicas y personas físicas. Hay evasión. Eso es manteniendo la base actual, manteniendo la tasa actual. Esas son estimaciones que se han realizado tanto expertos locales como expertos internacionales, y obviamente que eso le permitiría obtener 2 puntos del PIB de recaudaciones. Es difícil, es un gran reto, pero yo creo que para eso es que tú llegas al gobierno, para aceptar los retos, porque es muy fácil decir, bueno, vamos a cobrarle ahora 35% al segmento que me está pagando impuestos sobre la renta de personas físicas, o a las empresas que me están pagando vamos a subirla de 27 a 30, que sumándole el 10% de los dividendos en términos efectivos es 37% de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. O vamos a ponerle más impuestos a la propiedad inmobiliaria, reduciendo el mínimo exento, de tal manera que ahora la clase media me va a pagar 0,5% más. O vamos a ampliar la base del ITEVIS para que los servicios de salud privada también paguen el 16%. Con lo que se correría riesgo, si tomamos en cuenta que siempre se dice que el impuesto sobre la renta tenemos una evasión de un 50%, sí, de ITEVIS un 50% también de evasión. Al aumentar base imponible y al aumentar también tasas, en el caso del impuesto sobre la renta, ¿no se corre riesgo incluso de que haya más evasión? Es correcto, es correcto. Sí, no, y no solo eso, tú tienes un buen punto con esto, con una de las medidas que se están tomando, que es reducir el monto del régimen simplificado. Para tú calificar como miembro de ese club de régimen simplificado era hasta 8 millones. Ahora lo están bajando a 1 millón de pesos. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero aquí eso significa que tú vas a meter gente que se había introducido a pagar de la informalidad hacia la formalidad, porque es un régimen simplificado que no tiene que estar llenando tantos papeles. Exactamente. Entonces tú vas a echar hacia atrás y hacerlo todavía más complejo. Entonces, yo creo que quien hizo esa reforma, óyeme bien, no la consultó con el presidente Luis Abinader. Bueno, porque una presentación, Jaime, que pudiera, que me imagino que será diferente a lo que se vaya a presentar. Sí, claro, Rigo lo dijo hoy, porque es que está totalmente en contra de los planteamientos del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader dijo que había que bajar tasas, había que ampliar base, pero bajando tasas. Es decir, no que subieran la tasa de impuestos sobre la renta, reducir exenciones, pero lo que vemos, simplificar el sistema, pero lo que vemos es complicando el sistema. Sí. Bueno, pero Aristi, él dijo que no se necesitaba una reforma también. Y que había una gran un mal gasto, mucha evasión. Pero yo asumo que exactamente. Por eso yo le digo que deberían ellos enfocarse en el tema de la evasión impositiva y la formalización. Pero para eso hay que simplificarlo. Pero ya Rijo, el director de presupuesto, Jaime, pero ¿cuál es? Hoy le dio un giro a la situación y dijo que las próximas semanas van a presentar el proyecto real de reforma y que sería un pacto fiscal, no una reforma. Es decir, que incluya también la racionalización del gasto, la evasión y todas esas cosas. Pero este paquetazo fue el gobierno que lo preparó. O sea, él no lo divulgó. Es como aquel famoso tema de que yo, escribí prólogo, mas no leí libro de Osvaldo Basil con relación al libro de Balaguer. Eso es lo mismo. Ellos hicieron la reforma, más no la divulgaron. No, el libro era de Basil y Balaguer fue que dijo eso. No, al revés. Cuando hablamos de gastos superfluos, por ejemplo, ¿cuál gasto usted entiende debe bajar el gobierno? O sea, ¿tú quieres que yo le haga el trabajo al gobierno? No. Ellos ganaron las elecciones. No, pero cuando hablamos de gastos, como aporte, para edificar un poco el público. Ellos dijeron que había 129,000 millones de pesos y lo publicaron en su programa de gobierno. Entonces ellos lo tienen identificado, porque si tú tienes un nivel agregado de 129,000 millones de pesos, tú tienes también el elemento desagregado para tú sumar ahí. Entonces, oye, estaría de más que yo le tenga que decir a ellos qué hay que hacer, Jaime, si ellos lo escribieron. No, porque la propuesta es... Tú lo que estás diciendo que ellos se inventaron ese número. No. Okay. No, yo lo que le estoy diciendo es que usted es un aporte significativo y dice, bueno, el gasto es superfluo. Dice, bueno, si lo ayudamos, que el pueblo identifique, mira, que el gobierno... No es el pueblo que tiene que identificar. En el programa de gobierno, el PRM, lo dice. Jaime, ¿Usted quiere que te diga la página?
No. Jaime, lo puede entre las decir, cosas que tú has dicho, que estuve leyendo, es que ahora con la propuesta esa, que no sabemos si es la oficial, en la misma fuente se va a grabar varias veces, o sea, se va las utilidades, aparte vas a pagar impuestos sobre la renta y en algunos casos hasta una triple tributación, porque también las acciones y demás. ¿Tú crees que es factible eso que ellos han propuesto ahí porque hay doble tributación? Triple tributación ya, hay. de por sí. Hay triple tributación. Doble tributación había y ahora se va a acentuar más. Pero triple tributación, porque fíjate, tú generas la renta, ahí tú pagas. Generas un ahorro y ahora te van a poner a pagar sobre el ahorro también. O sea, después de un determinado nivel de ingreso o de riqueza que tú tengas, te van a 60 millones, te van a clavar con un impuesto. Entonces también te grava el flujo de ese ahorro, que son la tasa de interés. Entonces todo eso ahí perjudicaría. ¿Qué tú has escuchado referente a lo que ha salido a la luz pública, referente a que esa premura del gobierno, de que contrariamente a lo que decía antes, que no iba a haber reforma fiscal, luego que sí, luego que no, y luego ahora con toda la premura del mundo quiere que se apruebe, de que eso tiene su origen en una supuesta amenaza de las casas calificadoras, de que van a rebajar a la luz de que somos uno de los países más endeudados del mundo en comparación con el ingreso, quizás el más, según el propio informe de esa reforma fiscal que ellos filtraron. ¿Qué información tú tienes referente a lo que están mirando las casas calificadoras, si van a actuar, si no van a actuar? ¿Y qué impacto tendría en nuestra economía el hecho de que Moody's y la otra, cuyo nombre no recuerdo, Standard & Poor's, pues de pronto rebaje la calificación porque diga, bueno, tú debes demasiado y no hay forma de pagar? Mira, la realidad no es que ellas están amenazando. Lo que sucede es que el gobierno le prometió a esas calificadoras hace varios meses que iba a hacer la reforma y que le iba a presentar a mitad de año para implementarla a partir de enero del año que viene. Eso es lo que sucede. Entonces ahora están atrapados porque tienen que ejecutar la reforma. De lo contrario, le van a bajar la calificación. Si no ejecutan la reforma o no hay una mejora de las recaudaciones vía la reducción de la evasión, inmediatamente habría una... Las consecuencias. Una reducción de la calificación, le va a subir la tasa de interés de la deuda pública y entonces eso le va a presionar más las finanzas Gracias, Jaime Aristia, la gente invitarlo a escucharte en tu programa los sábados. Realmente el tiempo no nos da para todo lo que quisiéramos gracias por la invitación. Hemos conversado con Jaime Aristia Escudet, economista.